Bien, Evangelio de San Mateo, el capítulo 9, verso 37. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Dice así: entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Lea usted. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Gloria a Jesús. A su nombre. Gloria a Dios. Tomar asiento, hermanos, y vamos a estudiar este verso, porque parece que no tuviera importancia, pero a la verdad de muchísima importancia. Es casi parecido a veces a las piezas de un carro que parece que no tuvieran importancia, pero sí es importante, si no, no funciona. Bien, Jesús, entonces, hermanos, dialoga. ¿Con quiénes dialoga? Con la gente Que estaban sus discípulos ahí. Bueno, en realidad no solamente estaban sus discípulos, los cuales él convocó, sino también otros también que lo estaban siguiendo. Porque una cosa es discípulo por elección y otra cosa es discípulo por afección. O sea, ¿qué es un discípulo por elección? Que él elegido. Claro, porque te ha elegido o él lo eligió. Y discípulo por afección, que uno se dispone a hacer. claro, uno se dispone, ve que tiene afecto, estima, lo aprecia, entiende su mensaje, le gusta, le agrada y es lo que concuerda, entonces se une en ese afecto. Ese es discípulo por afección. Hay otras clases de discípulos también, pero bueno, si quiere lo tocamos. ¿Como cuál? A ver. Por interés. Bueno, es uno, discípulo por interés, o sea, discípulo interesado. ¿Ves? Como hay otros también discípulos por emoción, emocionistas, ilusionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si Jesús está hablando con ellos, le está expresando un problema. Jesús está expresando un problema de gran necesidad. Les dice: a la verdad la mies es mucha. O sea, Jesús está reconociendo que el trabajo es mucho, es extenso, es harto. Pero Él lo dice de una manera no quizás quejandrosa, como a veces solemos decir algunas veces nosotros, quizás por la inexperiencia, ¿verdad? Porque a veces uno dice: también cansa y cansética. También, ¿se da cuenta? Es una expresión quejandrosa, ya quejandrosa, resentillosa y un poco rechazante. Aburrido. Bueno, también expresa el aburrimiento, como puede expresar su cansancio o su agonía. ¿Ves? Pero él dice: a la verdad, la mies. O sea, no dice el Señor el trabajo, como lo estoy expresando, ¿verdad? No dice el Señor: a la verdad el trabajo es muy grande. ¿Dónde? Pues no me abasto. ¿Cómo quisiera estar allá? Quisiera estar allá, quisiera estar allá, quisiera estar allá. No puedo estar allá. Lógico, el Señor podía estar en cualquier sitio. Ojo, ¿podía o no podía? Sí. Sí podía, pero no lo hacía. A ver, vamos a preguntarle de nuevo. ¿El Señor podía estar en cualquier sitio en un momento? ¿Sí o no? Sí, sí podía. No. Porque estaba en cuerpo. Estamos hablando del Señor que estaba en la faz. ¿Cómo Felipe fue de un lado a otro lado? Bueno, ese es Felipe por cosas divinas. Es cosa divina, es cosa de Dios. Estamos hablando del Hijo de Dios, porque si Jesús hubiese hecho eso, de estar, por ejemplo,
en Samaria, y luego boom en Galilea, y luego boom etcétera. Por ser hijo de Dios, de poder sí podía, hermano, Señor, que estaba sujeto. No, porque hay, no sé si ustedes recuerdan, si hablamos de una manera liberal, que Jesús todo puede, Él todo podía. Él todo podía, no habría ningún problema. Pero hay normas en los cielos, hay normas, hay reglas por las cuales Él viene y se sujeta a eso. ¿Ves? Se sujeta a eso. Porque si no, por ejemplo, mira, ve, si entrando a ese lugar donde había muchos enfermos, en esa lagunita ahí, ¿por qué Él no sanó a todos? ¿Cómo es que ahí Él no tuvo compasión y solamente sanó? Pero podría Él haber sanado a todititos y dicho, bueno, listo, todos cierran los ojos, sean sanados, toditos salían un montón corriendo. Pero, ¿por qué no lo hizo? Si nosotros comenzamos a pensar carnalmente, vamos a pecar. Porque Jesús venía con normas y órdenes que tenía que cumplir de los cielos en la tierra, sin alterar las normas y reglas que hay aquí en la tierra. Recuerde que cuando Jesús estaba en la tierra en Israel, Israel estaba siendo dominado por un imperio, ¿correcto? Y el imperio imponía sus normas también, sus reglas, que eran contrarias a las reglas de aquel país. ¿Ya? ¿Lo entienden? Claro, es como si cuando ustedes lleguen a ser siervos en el Señor, si tú vas sujeto a las normas conforme te estipula tu Señor Jesucristo en su palabra, te vas a sujetar a muchas cosas. Pero si tú vas conforme a tus propios criterios, vas a cometer errores horribles y a las finales vas a terminar en nada. Ese es el problema. La mayoría termina en ¿dónde? Desviados del camino. ¿Por qué? Porque no se sujetaron a las... Eso. Sujeción, hermanos. Sujeción a las normas. Rompe las normas, las reglas por causa de ¿qué? De la familia, del hijo, de la hija, de la mujer, del marido, de la tía, del primo, del suegro, de la suegra, del yerno, del consuegro, de la nuera. Rompe las normas. ¿Ves? Entonces, son esas las causas y la cual te estoy demostrando, por la cual el Señor es consciente en todas las cosas y Él sabe muy bien que no puede hacerlo porque está sometido. Si la misma palabra nos enseña, demostrarnos de que Él se sujetó a Dios, no obstante como hijo, sino como... ¿Lo han leído o no? ¿Ves? Como siervo. No como hijo. ¿Por qué? Porque la sujeción de siervo no es igual a una sujeción de hijo. Claro. O sea, claro. Mis hijos a veces se me hacen unas cosas que yo les digo, no, te aguanto porque eres mi hijo. O sea, ¿el hijo se puede encaprichar? Sí. Sí. Pero un siervo no puede. Ya, ahí con eso nomás. ¿Sí o no? Un siervo no. ¿Ve? Si tú llevas a tu negocio, a tu empresa, muy bien, viene un tal fulano de tal a trabajar, le das el trabajo. Y viene un primo tuyo y le das el trabajo. Muy bien. Si se te encapricha el trabajador normal, ¿qué harías? Normal, o sea, ¿Y si se te empala el primo? Lo aguanto, no, porque es tu primo. 5 años,
pero de todas maneras, Pero le da la oportunidad. por eso, pues te das cuenta, entonces Jesús se sujetó a su Padre no obstante como hijo, sino como siervo. Tome en cuenta, por eso, ¿qué cosa ganan ustedes a veces cuando se me empalan, se me encaprichan? Y ojo, hagan cuenta, nada has ganado. Más bien pierdes. Porque al final yo sigo siendo pastor, sigo siendo el hermano Juan. ¿Y qué cosa he ganado yo empalándome, encaprichándome ante el Señor? Peor nada, más bien me da mi cocorrón. ¿Ven? O sea, no sirve porque estamos en esos criterios, pues. No, para mí no me preocupa eso porque todo tiene su tiempo y ya lo voy a ver. Hermano. Porque a veces, Sí. así me hacía la fulana anterior, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, ¿cómo? No, Ahí está en su delito. sí, pues, es así. Que sí que lo va a poner en su sitio y que este y que el otro. No vas a poder. ¿Por qué? Porque tú has sido rebelde, amigo. Te has encaprichado, te has rebelado, has hecho lo que has querido. Igualito ellos van a hacer contigo esto. Y así pasó, cuando ella ya comenzó a tomar, ustedes no saben, arrinconada y llore, quejándose del Señor, que nadie le hace caso, que todo le contradicen, que todo se revela. Y cuando uno le encuentra ahí, ¿y por qué llora? No, que son unos estos. Bah, no es novedad para mí, ya te había dicho. Porque así es. Sigue revelándote, sigue testarudo, vas a ver. Porque eso siembras, pero si siembras obediencia, sujeción, humildad, no te me achores, bueno, anda, enójate por ahí, da un grito al aire, al viento, pero no te empales y vas a ver que la cosa te va a ir bien. Cuando tú tengas, bueno, si es que perseveras en el Señor, pues verdad. Pero si no, haz tu propia batalla. Así que eso uno tiene que aprender como discípulo, que lo que te digan, que se burlan, tranquilo nomás, tú hazlo correcto. Entonces, ¿en qué condición estoy? Fíjate, si el pastor se pone en la condición de pastor, yo creo que a todo el mundo lo va a poner una mala cara. Pero si el pastor se pone en el criterio también de siervo como su Señor, ¿cómo sería, cómo va a ser su actitud? Que ahí se va a considerar hacia sí mismo. Cuando los discípulos venían discutiendo quién iba a ser, ¿sí o no? Como que ya estaban pensando ya, en cuanto él se vaya, se muera, ya yo voy a asumir el cargo. ¿Tú qué crees? ¿Jesús los escuchaba o no? Sí, y él pero él seguía caminando, no es importancia. ¿Ves? Porque si él tomaba el criterio de hijo, tú toma el criterio de hijo. Al toque voltea, ¿sí o no? ¿Qué pasa? O a veces darte cuenta que tus hijos te están diciendo ya, no, ese cuarto va a ser mío. No, esa lavadora también va a ser mío. El otro dice, no, ese va a ser mío. Tú te levantas y dices, ¿qué cosa tiene? Con eso te están diciendo indirectamente, bueno, pues ¿cuándo te vas a morir? Porque ellos ya se están asegurando, Están repartiendo. ya están repartiéndose de lo que no es de ellos. Como se dice, para un buen sabio, ahí está. A ver. Quería decir, hermano, tiene concordancia cuando viene la turba, ¿verdad? Y el Señor hace, si yo oro a mi Padre, o así, y mi Padre me manda ángeles para que me defiendan. O sea, pues tiene algo de concordancia eso porque parece que se estuviera sujetando a lo que Él vino. O sea, Él no vino a pelear, ni así. Por eso, y no solamente eso, mira lo que hizo Eliseo. Compara la actitud de Jesús, nuestro Señor, con la actitud de Eliseo.
Eliseo vio que esos muchachos vagos vinieron y le comenzaron a insultar. Calvo, 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 sube. ¿Qué hizo Elías? Los maldijo. Y ahí nomás, terminada la maldición, aparecieron los osos y se los mataron. Entonces, si Jesús nuestro Señor está corriendo, que la turba la viene persiguiendo, Él se hubiese parado y hubiese dicho, enceguecidos todos. Listo. ¿Ves? O todos estos, cortados las piernas, ¡plac!, abajo. Como podría haber dicho, muertos. ¿Ves? Si al ciego le decía, ve, y vio. Al paralítico le decía, levántate, y se levantó. ¿Qué no podría haber dicho contra estos? Por eso recuerda que hay normas, hay leyes. No es que uno tenga preferencia por esta persona o por la otra persona y el otro está que arrequinta que por qué uno no le da su sopapo. Porque Dios trata con cada uno igualitititito. No, es diferente. Pero a todos les llega su tiempo. Por eso más bien considérate tú, mira tu posición donde estás, mira tu preparación, tu instrucción, que esa es la que tienes que preocuparte en avanzar. ¿Ves? Porque ¿cómo sabemos que el día y la hora que ya se quita el instructor, se va, ahí vas a decir, no, quédate, ahora sí te voy a obedecer, ya no voy a ser rebelde, ya no voy a ser testarudo, perdóname, discúlpame, que ahora sí te voy a obedecer, todo lo que tú digas voy a hacer? Mentiroso, mentira es eso. Ya no lo creas, no te dejes engañar. ¿Por qué? Porque eso le sale. Claro, porque sabe que ya no lo va a ver, la desesperación. Y si tú te quedas, le haces caso, perdiste. Y a su nombre, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Así que, entonces ya hemos entendido, ¿verdad? Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. ¿Qué es mies? Es una parte de la siega, cosecha, ¿no es? Claro, la mies es trabajo, sino que la mies es cuando ya el trigo ya está listo para ser cosechado. O sea, todos los trigales, todos esos campos de trigales, ya no corre agua, ya el trigo ha crecido, ya dio su fruto, entonces está seco el agua, ya el trigo también está seco, está listo para pasar la hoz, cortar. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hace el campesino o el hacendado para cosechar la mies, todito ese trigo? Contrata, pues. ¿Te das cuenta? Contrata personal. Manda el vocero a la ciudad y dice, se necesita personal para cegar la mies que ya del empresario tal. Entonces la gente viene. ¿Ves? Hace falta obreros para ese trabajo, la mies. ¿Por qué? ¿Por qué mies? Porque también el Señor a las ovejas, a los que creen en Él, los representa como Obrero. A las mías como trigo. O sea, ¿quién es el trigo en este caso? Las personas. Las personas, somos nosotros. Nosotros somos el trigo. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos, a ver, ¿cuántas representaciones? Ovejas. Somos ovejas. Novia. La iglesia también es novia de Cristo. Espérate. Con calma, tu hermana. Cuando habla de novia se refiere en general, todo el cuerpo. Sino que estamos hablando de manera personal. O sea, tú como creyente tienes representación simbólica ante Dios como oveja. ¿Qué otro más? Como trigo. ¿Qué otro más? Como árbol. Como árbol. Y un árbol Juntos. falta. A corrientes A de corriente de agua. agua. ¿Ves? Un árbol no plantado en cualquier sitio, sino un árbol plantado
junto a corrientes de agua viva. ¿Te das cuenta? Por eso que si estás plantado junto a corriente de agua viva, ¿qué hace mostrando de tu ser cólera, ira, rabia, resentimiento, chisma, calumnias, pleitos? Solito te has plantado en aguas turbias, pues. Entonces, si estás plantado en aguas que dan vida, ya pues. ¿Qué otra cosa más? ¿De qué otra forma también el Señor nos representa? A ver. Pámpano. Como pámpano. Claro, ya ves. Eres un pámpano que tienes que dar fruto. Tienes que tener fruto. ¿De qué otra cosa más nos representa a nosotros? Sal. Correcto, sal. Eres una sal de las tierras que tienes que sazonar. Hay algunos que son sales. No, algunos sales, unas sales delgaditas, unas sales gruesitas, una sal gorda, una sal mediana, una sal... ¿Sí o no? Somos sales. ¿Se podría decir de acuerdo para lo que se va a usar? No, toda sal cumple su función. ¿Para qué es la sal? Para sazonar. Dos aspectos cumple la sal. Principalmente sazonar. ¿Y cuál es la segunda? Conserva. Correcto, conservar. ¿Ves? Entonces, ¿qué sazonas? ¿Qué sazona el hermano Juan? Si viene amargo, resentido, pleiteado. ¿Ya se ve, hermano Juan? Entonces, ¿qué tal sazón? ¿Sí o no? Son. ¿Qué va a preservar? ¿Preservaría la amistad? No, ¿sí o no? Va a preservar la armonía entre los hermanos cuando estoy arrinconado por ahí sentado. Y el resto está ahí alegre conversando. Y yo estoy ahí bien sentado ahí. Que me llamen, pues. Si me necesitan, me silbará, pues. Si no, ya, pues. Yo y mi Señor. ¿Sí o no? Sí. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Entonces, no preservas nada. ¿Cuál señor será? Porque... Ya, ¿ves? Ahora, ¿cuántos van? 5. Ya, No, 5. hay más todavía. Entonces, para que usted se dé cuenta, hermanos, ¿sabes? Hay una que eres embajadora. ¿Y dónde está tu embajada? Esta es tu embajada. Sí, pero cuando sales afuera, ¿de qué disertas? ¿De qué hablas? Cuando vas a tu casa, ¿de qué disertas? ¿Qué cosa haces? Si eres embajadora. ¿Ya ves? ¿Es su nombre, hermano? Gloria a Dios. ¿Qué tal? ¿Lo va entendiendo o no? Sí. Qué complicado, ¿verdad? No. Entonces dice, la mies es mucha. Jesús sabe que es bastante, sí, porque los que deberían estar trabajando, ocupados en esa actitud de seguir preparando obreros, no lo están. ¿Dónde estaban? No se acuerdan. Unos casándose, No. en sus cosas. No, En esos tiempos estaban en el templo ahí metidos, pues los sacerdotes. ya, pero estaban sometidos al imperio romano. ¿Ves? No estaban en el trabajo que les fue encomendado. Es casi parecido hoy en estos tiempos. ¿Cuál es el trabajo encomendado? Aparte de que ya eres salvo por fe y todo eso, es predicar, anunciar el Evangelio. Pero todos están metidos ahí en las iglesias, en sus cuatro paredes. Solamente hacen su programación, que en tal fecha de este año vamos a tener esto, en otra fecha esto, en otra fecha esto, en otra fecha esto, en otra fecha esto. Muy bien, mientras que llega la otra fecha, échate a dormir.
y no hacen nada. Que es diferente estar trabajando, preparando, enseñando, instruyendo. Porque ese es el trabajo. Y es la salvación ahí, pues, porque uno aprende, pues la Biblia lo dice. Pues lógico, ahí vas a ir asegurando y vas aprendiendo para lograr entender más en qué consiste tu salvación. De lo contrario, no, pues. ¿Ves? Muchos están, mi iglesia es bonita, mi iglesia tiene 4 pisos, mi iglesia tiene mezanines, uy, mi iglesia brilla, alfombras, qué bonito. Uy, mi iglesia, mi pastor es bien guapísimo, buen cuerazo. Uy, mi pastora, ya no, ya. Cosas carnales. Bueno, entonces, dice el Señor que la mies es mucha, mas los obreros, pocos. Ojo, el Señor estaba cumpliendo parte del trabajo que deberían haber hecho los levitas, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, si somos sacerdotes. Sí. ¿Sí o no? Sí. La respuesta es correcta. Ahora dígame, ¿cómo? Porque él predicaba por parábolas, enseñaba a la gente. Ya puede ser. Porque visitaba pues los pueblos, iba enseñando, Ya, predicando la palabra. sí, puede ser. Pero hay algo más seguro. Hay algo ahí más seguro. Es cierto lo que ustedes dicen, pero hay algo más seguro. Anunciaba el reino de Dios. Bueno, sí, pues. Pero algo hay más seguro. A ver, asegúrenos De ustedes. que él se acercaba y estaba ahí con la gente y en cambio los otros no. No. ¿Cuál era el deber del sacerdote, levitas, escribas y fariseos? Escuchar, sentarse. Preparar, instruir. Los levitas, los escribas, ellos tenían el deber de preparar e instruir más discípulos. Para que haya más discípulos. ¿Por qué? Porque las generaciones van pasando, pues. ¿Sí o no? Entonces tenían que instruir, porque si no ya se moría un sacerdote, luego ¿quién seguía? Otro. Quedaba ahí todo. Ya sigue el otro, pero después del sacerdote, luego ¿quién sigue? Otro que estuviera ¿Ve? preparado. Porque si el de arriba fenece, se supone que abajo ya debe haber otro preparado para que asuma el espacio que quede este último, pues. Pero si no hay otro preparado, este espacio queda vacío y sigue avanzando y sigue avanzando. A las finales, mira, blanco, 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 se acabó. ¿Ves? ¿Sí lo entienden lo que estoy diciendo? Porque no hay obreros, no se prepara obreros. ¿Ves? Entonces, ese era su trabajo también de ellos, del sumo sacerdote y de los sacerdotes, de los escribas y de los levitas. Y hasta aparecieron los fariseos. Aunque ellos preparaban, pero preparaban a su manera. En Jesús sí estaba preparando, es correcto lo que han dicho, pero ¿cómo? ¿Dónde están? Y sus discípulos. Pues lógico, pues. Llamó a 12 para prepararlos. Por eso es que andaban en para arriba y para abajo con él. Ya es su nombre, hermano. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahí está, los 12. ¿Ves? Lo importante es que los 12 andaban con él para que él, miren, ellos miraban, escuchaban y hablaban todo, aparte que atendían al Señor, pero escuchaban, miraban, porque así se aprende, mirando. Es, Ahí no había preferencia. pues lógico que no había ninguna preferencia, porque todos estaban dispuestos, De parte pero de él no, pero había uno quien sí lo amaba. pero sí había quien, porque todo tiene un orden. En el caso del Señor, ¿a quién convocó para que sea como que después de él? Pedro. ¿Se diría que le prefirió a Pedro? No. No, pues, ¿ves? Y después de Pedro venían los otros. Hubo uno que se arrimó al Señor, pero fue por amor. ¿Quién? Juan. Fue Juan. ¿Ves?
Hermano, disculpe, en este caso Pedro, después de Jesús que ha sido Pedro, se podría decir que si no fue por preferencia o algo, por una norma, por una regla, o porque simplemente no, son cualidades. Si son llamados, él sabe pues y elige como él sabe. Claro, esas son cualidades. Porque Cualidades que tiene la persona y que el Señor conoce, que está en su corazón. ¿Ves? Porque sabiendo de todas maneras que Pedro, sea como fuere de bocón o lengua larga, no le iba a abandonar. Porque desde el momento que estuvo, bueno, lloró dice amargamente, pero ahí estuvo muy bien. Vuelve, sigue ahí. Entonces, de eso se quiere, no que alguien esté ahí bonito, 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 y en el momento que las cosas o las papas queman, es el primerito en salir corriendo. ¿Ves? Entonces ahí está el asunto. Faltan obreros. En este caso, pues, obreros, Valiente. sí, pues, pero obreros valientes, obreros idóneos, obreros, al hablar obreros se habla pues de obreras también, que trabajen en el Señor, porque nosotros encontramos también ahí que mujeres que también servían al Señor, que también se ocupaban de las cosas del Señor, porque obstante estaba el Señor ahí. Porque si usted reflexiona, se va a dar cuenta que en cuanto el Señor ascendió, llegó, estaban en la espera del día de Pentecostés, también estaban ahí todas esas mujeres. Y más eran Las que esperaban mujeres. mujeres. ¿Ya ves? Estaban ahí. Los otros volvieron a sus labores cuando el Señor se fue. Bueno, sí. Pedro volvió a la pesca. ¿No? Cuando llegó el momento de Pentecostés, ¿quiénes recibieron el bautismo del Santo Espíritu? Los que estaban reunidos, dice ahí. Bueno, sí, los que estaban ahí, pero ¿quiénes? ¿Solo hombres o hombres y mujeres? Hombres y Hombres y mujeres. Eso, Pero porque son 120. ¿te das cuenta? Estaban hombres y mujeres. No sé si me está captando la idea de que no solamente eran hombres. El Señor llamó a hombres. ¿Por qué llamó a hombres a la mies? Porque los hombres tienen un criterio que siempre están ahí permanente. No son muy sueltos o tal, no sé qué, como a la mujercita. La mujercita cualquier cosa se emociona, rápido se distrae y ¡bum! En cambio el varón no, todavía hay algo que medio quedado, pero ahí está. Pero en cambio la mujercita no, apenas viene un pajarito, le dice cuí, 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 y voltea y se va. Ese es el problema. Entonces no está en que Dios prefiera más a los varones y no a las mujeres, no. Sino que depende de la mujer misma que obvie esa parte de su naturaleza. De dejarse llevar rápido, ay, el emocionismo, qué bonito. Si deja eso y se fortalece en su Cristo,